Espíritu Santo. Bien. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos pensar, lo que debemos decir, cómo debemos decirlo, lo que debemos callar, cómo debemos actuar, lo que debemos hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y de nuestra propia santificación. Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, danos acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, queridos hermanos, pues ya tan anunciado, iniciamos el día de hoy con la explicación, análisis de los mandamientos, ¿vale? Ya hicimos la vez pasada, pues un poco lo que era la introducción y ahora ya vamos a empezar a hablar de cada uno de estos mandamientos, uno a uno, vamos a ir desmenuzándolo. Van a ver que es interesantísimo, yo creo que es una de las partes medulares de esta tercera parte del catecismo de la Iglesia Católica. Y bueno, pues empezamos desde el principio. Primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Ese es el primer mandamiento. Ya, de hecho, Jesús sabemos que hizo un resumen de este y todo lo puso, inclusive lo resumió en dos. Ya venía dado y dicho desde antes. Hablamos también la vez pasada de que este mandamiento está de alguna forma puesto en un orden diferente o con otras palabras dentro de lo que es la Biblia, pero sí que a lo largo de la historia la iglesia lo ha ido resumiendo en este que es el primero y el más importante de todos los mandamientos. De hecho, es aquel del que nosotros decíamos, si nosotros fallamos en cualquier otro mandamiento, o mejor dicho, no podemos fallar en otro mandamiento si no fallamos también en este mandamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ir empezando con esto. Nos dice el catecismo que tenemos que tener claro que el deber del amor es lo primero y fundamental. En otras ocasiones hemos hablado de que esta es nuestra religión que también se puede decir la religión del amor. Y en este sentido, pues el número uno, empezamos todos por reconocernos que somos criaturas. Todos somos criaturas, todos somos creación de Dios. Entonces Dios, en su infinita sabiduría, amor y bondad, quiso crearnos a nosotros. Nosotros somos un resultado del amor que Él tuvo para con su Hijo, del amor entre ellos dos, y nosotros somos resultado de ello. Tanto nos quiso Dios que hizo todo lo necesario para que fuéramos hijos adoptivos de Dios, de Él mismo. Por estas razones que nosotros decimos sin vacilación y con toda certeza de que Él fue quien nos amó primero, porque nos creó por amor. Por estas razones que siempre nosotros identificamos el amor en la base de cualquier cosa que está Dios atrás de él. Hemos dedicado mucho tiempo también a hablar del amor, ¿no? También hemos escuchado muchas veces frases como en Dios vivimos, nos movemos y existimos, porque venimos de Dios y hacia Dios vamos, ¿no? Es muy importante esto porque tenemos que tener claro que lo que nos da la razón de ser, de existir, nosotros no podemos tener duda en ello. Nosotros debemos estar claros que nosotros somos creados por Dios y para Dios. De Él venimos y hacia Él retornamos. Y si nosotros esto lo entendemos claramente, queridos hermanos, entonces deberemos tener muchas menos dudas de lo que pasa en nuestra vida. Si yo vengo de Dios, debo ser alguien maravilloso porque Dios creó y pensó en mí. Y si yo pienso que solamente tengo mi destino que va hacia Dios, entonces mi futuro es maravilloso y no puede ser de otra forma. Solamente puede ser algo grandioso e infinitamente grande y bello, ¿no? Como decíamos en la catequesis pasada, porque Dios es infinitamente grande, bueno, bello, ¿no? Entonces nosotros, si vamos para allá y somos resultado de ese amor, no podemos sino sentirnos con ese gran orgullo de sentirnos privilegiados, ¿no? En ese sentir que Él
Él fue el que tuvo la primera iniciativa, él fue el primero que tomó el dedo y siempre él ha sido el primero en todo, ¿no? O sea, fue él el primero que nos creó por amor, fue él el que nos dio la revelación, fue él el que se quiso acercar a un primer pueblo para mostrarle su camino y hacerlo su lugar privilegiado y que de ahí justamente la revelación se fuera hacia todo el mundo. Fue él también el que quiso mandar a su hijo para que la revelación no fuera solamente eso, el revelarnos cuál era su plan, que ya se sabía, sino que nos manda a su hijo con la intención de que seamos capaces de entender ese don, o sea, de ser nosotros que tuviéramos el don de poder, ahora sí que la gracia para poder entender la revelación. La revelación ya estaba dada, pero cuando viene Jesús, recibió la gracia para poderlo entender y entenderlo en profundidad hasta el fondo de las cosas. Esto nosotros podemos verlo como una comparación, ¿no? Como una figura, como el caso de que con nosotros, digamos, un padre tiene un hijo, una hija, una madre, como sea, pues siempre como que tratamos de enseñarlos siempre al nivel de lo que ellos están, con el poco entendimiento que ellos quizá tal vez sean capaces de comprender, pero les explicamos justamente las verdades que es importante que ellos entiendan y que sepan. Pero en la medida que ese niño o niña va creciendo, es muy importante que la fe y la doctrina se les vaya explicando de una forma tal que pueda ser entendible, porque conforme van creciendo, tendrán más dudas, tendrán más inquietudes, habrá cosas que ya no les satisfaga la explicación que ellos tenían de pequeños. Y ahora habrá que explicarle de otra forma que sea para ellos, que sean capaces de poderlo entender, ¿no? Pues exactamente así, queridos hermanos, ha sido con el desarrollo del pueblo, con toda justamente la creación que Dios pensó en nosotros. Eligió a un pueblo pequeño, ¿no? Fue como ese niño chiquito y le fue enseñando poco a poco y le dio entonces, le reveló su verdad, su ley, ¿no? Esa ley que era suficiente para esas personas que tenían esa capacidad de comprensión pequeña de algunas cosas. Y conforme iba desarrollando y avanzando este pueblo de Israel, cada vez fueron madurando su fe, madurando justamente las cosas que ellos entendían. Y en esa misma medida las explicaciones fueron diferentes. Entonces empezaron a llegar inquietudes y recordamos que, por ejemplo, ya en el Antiguo Testamento, entre los judíos había un grupo de personas como los fariseos que creían en la reencarnación, los saduceos que no creían en la reencarnación, perdón, no reencarnación, sino en la resurrección. Unos sí creían en la resurrección, otros no creían en la resurrección, pero vamos, que preguntarse cosas es un don que también Dios nos dio para que nosotros fuéramos creciendo en la fe, pues también es una gracia que nosotros recibimos. Y gracias a ella fuimos explicando, fuimos preguntándonos más cosas para poder entenderlo mejor. Ya cuando llega Jesús es cuando justamente nosotros tenemos la gracia completa de poder entender cada una de las frases de la ley, ¿no? Entonces, pues Dios nos amó primero. Y claro, seguimos diciendo que Dios es la consecuencia porque al final la respuesta lógica que nosotros tenemos lógica y razonable es que nosotros amemos a Dios, que Dios lo amemos por sobre todas las cosas, porque Él fue, por eso digo que es razonable, lógico, es entendible, que si Él nos amó primero, si Él nos creó, si Él creó toda un paisaje, una creación completa para nosotros, lo lógico de alguien bien agradecido es darle gracias a Dios y demostrárselo justamente a través de actos de amor que tiene su criatura para con su Dios, ¿no? Entonces, por esa razón es que decimos que el amar a Dios sobre todas las cosas es justo, es una respuesta lógica y es razonable que podamos nosotros darle gracias a Dios y que nosotros creemos en Él. En el catecismo
tiene en esta parte que vamos a ver nosotros como tres secciones, ¿no? La primera, que es de la que estamos hablando, donde Dios es nuestro creador, se presenta como nuestro creador y además nos demuestra que es nuestra vocación, ¿no? Y eso es justamente a lo que estaremos viendo del número 2083, que es lo que estamos viendo, hasta el número 2086. Nos dice el catecismo que la única gloria que nosotros debemos de siempre tener en mente es la gloria a Dios. Siempre se está buscando que las cosas que nosotros hagamos, digamos que no existe gloria más grande que las cosas las hagamos por y para Dios. Que sea por eso, digamos que no sea por nosotros. Cuando alguien dice, pues lo que es realmente de dar gloria es dar gloria a Dios, porque todo lo demás es vana gloria, ¿no? Alguien que se vanagloria, alguien que es vana su gloria, no sirve de nada esa gloria, por eso es vana, ¿no? Por eso al único que realmente se debe dar, pues, alabanza, agradecimiento, amor, reconocimiento es a Dios mismo, porque es nuestro creador, ¿no? Como tal es que lo tenemos que reconocer. Nos dice por lo mismo, nos dice el catecismo, que que la verdadera vocación que nosotros tenemos solamente tiene sentido cuando entendemos que es acorde, que es conforme a los preceptos de Dios. Por esa razón es que, digamos, aquí empezaremos a ver, cuando nosotros hacemos el acto de contrición, una de las cosas que nos recomiendan es examinarnos en los mandamientos, ¿no? En los 10 mandamientos, para ver si nosotros hemos faltado en algo. Entonces, en ese tema, por eso nos dice que es importante que nosotros revisemos justamente esos mandamientos, porque lo primero es que Dios nos revela y nos da todo, ¿no? Entonces, por esa razón es que tenemos nosotros que ir viendo que, que nuestra verdadera vocación se revela siempre conforme al plan que Dios tiene para nosotros. Es un plan diferente, eso está claro, para ti, para mí, para todos puede ser un plan diferente. Sin embargo, sí que es importante que consideremos que, que la verdad es la que nos revela Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que tener muy presente. Nos dice también en el catecismo que, que hay una frase súper bonita que yo encontraba viendo justamente la parte de los pasajes. Es cierto que casi siempre es una frase que se usa para referirse a María, pero en el caso de Dios queda perfectamente, ¿no? En nuestras oraciones siempre decir, Dios, que cuando alguien me mire, te mire a ti. Que no sea, otros lo expresan como, Dios, por favor, que no sea yo una causa de que un hermano mío se separe de ti. Antes bien, que yo pueda ser ese instrumento para yo llevar a los demás hacia ti, ¿no? Ese elemento lo metamos siempre dentro de nuestras oraciones, ¿no? Y bueno, pues nos dice con toda la fuerza, nos dice el catecismo, que esto, digamos, que Dios pide también, obviamente Él pide, y por eso es su primer mandamiento, dice, yo soy Dios y solo a mí me adorarás. Yo soy Dios. Lo hemos visto en otras catequesis de otras secciones cuando hablábamos acerca del nombre de Dios. Y yo creo recordar que en su día se los comentaba. Dios ha tenido muchos nombres, ¿no? El pueblo de Israel, los judíos de antigüedad, de hecho, sentían como que no se sentían dignos siquiera de mencionar el nombre de Dios porque lo tenían en un alta estima, gran respeto. Y por esa razón le quitaron a su nombre, el de Yahvé, le quitaron las letras para que no pudiera ser pronunciado, ¿no? Y luego pasó el tiempo y nadie lo utilizaba, y se olvidaron cuáles eran las vocales, ya no se podía pronunciar el nombre de Yahvé, ¿no? Pero el nombre de Yahvé tiene toda una fuerza que es impresionante, ¿no? Porque es ese nombre que dice, yo soy el que soy. Yo no necesito ninguna otra, ninguna otra explicación. Sabemos todos que, por ejemplo, nosotros tenemos nombre y tenemos apellidos.
y nuestro nombre y nuestro apellido no es sino de alguna forma guardar la huella de dónde venimos. Si nos apellidamos López o Pérez o Juanes o como sean, será porque nuestros ancestros fueron López o Pérez o Juanes o como haya sido, ¿no? Sin embargo, Dios no necesita eso, porque Él no necesita explicar de dónde viene y cómo llegó, porque Dios es Dios. Por eso ese nombre de Yahvé significa yo soy el que soy. Cuidado, porque en esta catequesis de hoy, quizá tal vez vamos a encontrar varios puntos que quizá tal vez nos permite ver algunas diferencias contra lo que pues nuestros hermanos separados llegan a creer. No hace mucho me encontré con alguien que me decía, pero ¿tú sabes cuál es el nombre de Dios? Y yo le decía, sí, pues es Yahvé. Decía, no, es Jehová, ¿no? Porque aquí lo dice en el, bueno, una mala traducción que se tiene y ellos creen en el nombre de Jehová, no es Jehová, ¿no? Por supuesto que no, es Yahvé su nombre, ¿no? Pero cuando nosotros pensemos eso, igual que ellos podrían decir, ah, pues es Jehová, y uno les pregunta, ¿qué significa Jehová? Es que Jehová no tiene una traducción como tal, pero Yahvé sí. Y Yahvé es eso, es yo soy el que soy. Así de importante, así de fuerte es el nombre de Dios. Por esa razón es que Él, que no necesita de ninguna explicación para decir que existe, y todo lo demás sí, por esa razón es que es tan razonable que nosotros demos gloria y demos veneración a Dios, el autor de todo lo creado, el único que no ha requerido de nada para hacer, ¿no? El único que nos amó primero, el que tuvo la primera iniciativa. Esa es la razón. Entonces, esta es la parte de lo que nos dice el catecismo, ¿no? Cuando nos habla de quién es Dios, de dónde viene y cuál es nuestra vocación. Y esto, queridos hermanos, quiero que lo tengamos como que bien presente. Tenemos que tener muy clara en nuestra cabeza cuál es nuestra vocación. Yo antes, hace muchos años, yo decía, bueno, es que luego siempre nos aquejan, nos abordan las inquietudes. ¿Quién soy yo? ¿Por qué vine? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es la misión que tengo? Y le dedicaba muchas horas y horas y horas reflexionando, tratando de encontrar cuál era la respuesta a estas preguntas. Pero, pues es que la respuesta era lo más simple, era lo que tenía enfrente. ¿Cuál era? Pues justamente que nuestra vocación es que fuimos creados por Dios y hacia allá vamos y que tenemos que tener esa vida viva, muy encendida en la esperanza de que con Él nos encontraremos. Por eso en el catecismo, en estos puntos de 2087 hasta el 2092, al menos de momento, digamos que este cumplimiento del primer mandamiento del catecismo, de manera, me parece muy acertada, ha juzgado este primer mandamiento a la luz de las tres virtudes teologales, ¿no? O sea, ¿cómo podemos decir que amo a Dios por sobre todas las cosas, siguiendo la fe, siguiendo la esperanza y siguiendo la caridad, ¿no? En la catequesis del día de hoy nos vamos a detener a analizar justamente este elemento a la luz de la fe y la esperanza. Y dejaremos para la siguiente catequesis el analizar también el amar a Dios sobre todas las cosas a la luz de la caridad, ¿vale? Entonces, bueno, pues de hecho en el punto 2087 justamente nos habla y nos dice, ¿no? En este ver primero el adorarás a Dios, al Señor tu Dios, y le servirás desde el punto de vista de la fe, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que entender que es la fe? Que me parece que es muy importante. Lo hemos visto en otras catequesis, ¿eh? Pero en este caso, nosotros tenemos que tener claro que nosotros lo que hacemos cuando pensamos en amar a Dios es en la obediencia de la fe. Tener fe en este caso, para este mandamiento, no se trata de tener fe, es decir, ah, pues yo creo esto, yo creo aquello. No son las cosas en las que creemos, no. Sino tener fe en este elemento del primer mandamiento se refiere a que yo creo lo que Dios quiere para mí, lo que Él me ha revelado. Ese es tener la fe. El tener fe, justamente, es que, es que es tener presente que ante todo yo creo en lo que me ha sido revelado. Nos dice el catecismo, de hecho, que muchas de las veces el desconocimiento de Dios
es a lo largo del tiempo, lo podemos ir viendo en muchas épocas, en muchos años con diferentes pueblos, que cuando nosotros desconocemos a Dios, este es la fuente de todos los desórdenes morales que nosotros vivimos. Y no vamos lejos. Lo podemos ver hoy mismo, ¿no? En lo que nosotros hacemos en nuestra vida cotidiana, como nuestra misma sociedad, quizá tal vez muchas veces se ha ido alejando de Dios. Esa llama de la fe la ha ido apagando, la ha ido poniendo ojos sordos. ¿Y qué sucede cuando nosotros acallamos el ruido de la fe en nuestros corazones? Pues justamente que le damos lugar a albergar esos otros dioses en nuestro corazón. Por eso es tan importante este primer catecismo, ¿no? Que nos dice que adorarás al Señor tu Dios. Solo a Él darás culto, o sea, adorarás al Señor tu Dios. Pero esta sociedad que hoy en día es tan materialista y se ha abandonado y se ha olvidado mucho de Dios, pues ha caído justamente en esos errores, ¿no? En los errores de hacer del dinero, pues el Dios, o hacer de Dios el poder, o de ser de Dios la fascinación. Hoy en día tenemos tanto acceso a tanta información, tan junta y tan fácil de poder entrar, que podemos encontrar información para bien y para mal. Pero si antes éramos tentados de unas cosas, ahora somos tentados de otra forma, ¿no? Y al final del camino, muchas de las veces empieza a surgir un ruido muy grande que nos empieza a poner en duda nuestra propia fe, ¿no? Por eso el catecismo es muy insistente en esto, ¿no? Que tenemos que identificar en esa misión que yo decía antes, que recordemos que no es lo mismo lo que yo quiero a lo que a mí me apetece o me es placentero, no es lo mismo. Yo quiero, o sea, desde este punto de vista de nuestro primer mandamiento, es que nosotros deberemos decir, yo quiero, Señor mío, lo que tú quieras para mí. O sea, yo no puedo tener más deseos que lo que tú hayas pensado para mí. Lo que tú quieres es lo que yo quiero. Y a veces, quizá tal vez, lo que tú quieres para mí, que yo sé que siempre vas a querer lo mejor para mí, a veces puede resultar pues, que no me gusta, ¿no? Eso lo hablábamos la vez pasada. Por eso aquí hace énfasis en que lo que yo quiero, lo que yo debo de querer, no es lo mismo que lo que a mí me venga en gana, lo que yo quiera, lo que me genere más placer, no es lo mismo, ¿no? Por eso nos hace énfasis en en que querramos lo que Dios quiere. Luego también sigue diciendo el catecismo que la fe es meritoria. Eso, escríbanlo, por favor, queridos hermanos, muy fuerte ahí en su corazón. La fe es meritoria, es decir, que es necesario tener méritos para tener la fe. Aquel que tiene fe tiene un gran tesoro. Eso es indudable. Tenemos que tener claro que los que tenemos esa fe dentro de nosotros tenemos un corazón, un tesoro muy grande, que es el tener fe. Otras personas no la tienen, ¿eh? Pero todos estamos llamados, y antes ya dijimos, que todos se le debemos a Dios, que Dios ha sido, digamos que aquel creador de todo. Lo lógico es que tengamos fe, eso es lo lógico, tener fe. Pero hay veces que pasan cosas que nos hacen que nosotros nos alejemos. Y muchas de las veces también es cierto que nosotros le damos pues, pase de salida, de traslado, y que dejamos que crezcan esas dudas y esas inquietudes en nuestro corazón. Por eso tenemos que tener muy claro, querido hermano, querida hermana, que tener fe es tener un gran mérito, es tener es un gran tesoro tener en nuestro corazón. Nos dice el catecismo así de sencillo, que tener fe es adherirse a Jesucristo. O sea, con uno, eso es tener fe, digamos que querer lo que Jesús quiera, lo que Él pensó mejor para nosotros, ¿no? Eso es el tener fe, ¿no? Entonces, y también nos dice que así como la fe es meritoria, también es responsabilidad de nosotros encargarnos de crecer en la fe. Crecer en la fe, queridos hermanos, es que esto es como andar en bicicleta, ¿no? Si no sigues pedaleando, te caes, porque si dejas de pedalear y te paras, te vas a caer. Esto es, sí es la fe. Si dejas de cultivar la fe, si dejas de perseverar en ella, en su crecimiento,
vas a ir para atrás. Por eso es tan importante que si nosotros realmente creemos que la fe es un auténtico tesoro que tenemos en nuestro corazón, cultívala, cuídala, preocúpate porque crezca, ¿no? Porque esa es parte de nuestra responsabilidad. Yo decía hace un momento, es que cuando éramos niños, todos podemos quizá tal vez recordar aquel tiempo de cuando nosotros recibimos aquel catecismo, ¿no? Y que nos hablaban de las verdades de la fe y ese tipo de cosas, y las explicaciones que nos daban, pues quizá tal vez eran muy sencillas, no necesitábamos más, ¿eh? Con esas explicaciones sencillas y simples nos quedábamos muy tranquilos, pero esas eran las explicaciones que necesitaba aquel niño, aquella niña. Pero hoy nosotros hemos crecido y conforme creces, también tienes que perseverar por crecer en la fe. Así de que, digo, me da mucho gusto, queridos hermanos. Qué bueno que nosotros estamos perseverando en la fe a través justamente de este curso del catecismo, ¿no? Pero que también sepan, para que lo tengan muy presente, que este camino de acrecentar la fe no termina nunca, nunca va a terminar, porque nunca conoceremos suficiente a Dios, ¿no? Por eso es que esto debemos de tenerlo siempre como una parte de lo que nosotros hacemos, como una parte de a lo que nos dedicamos, como una actividad más que es esencial en nuestra vida. Por eso es que tenemos que preocuparnos por acrecentar nuestra fe. Nos dice el catecismo que, una de las cosas que tenemos que tener mucho cuidado en el tema de la fe es ser inteligentes y no ponernos en situaciones que a lo mejor nosotros nos pongan en peligro de perder la fe. O sea, ¿a qué se refiere el catecismo? Se refiere a que muchas de las veces, pues a veces pecamos de soberbia, ¿no? Dices, no, yo estoy tan seguro de mi fe que me da igual meterme en un ambiente tal que todos son contrarios a la fe y todos son contrarios a la iglesia, lo que sea, porque a mí no me va a pasar nada, porque mi fe es dura como una piedra. Ojo, cuidado, hermanos. Justamente lo que nos dice es, no te pongas en un peligro, en una situación de peligro, porque al final, sí, nosotros todos dependemos de Dios, pero eso ya va apareciendo como soberbia, ¿no? Ya va apareciendo como, yo soy tan bueno que esto no me va a pasar a mí, ¿no? Entonces, cuidado, queridos hermanos, con ese tipo de cosas. Nos dice el catecismo que hay como tres grados de la fe misma, ¿no? Nos dice que el primero es que el primer grado es creer íntegramente la fe católica. Ese es el primer grado, que creamos íntegramente, ojo, íntegramente es creer todo. No se puede aquí decir, pues es que yo creo en un pedazo, pero en este pedazo no. Más bien te hace falta, querido hermano, hermana, crecer más en la fe para que puedas integrarlo. Porque la fe católica es un mensaje total y absoluto, íntegro. No puedes desmembrarlo, no se puede separar. Por eso el primer grado en la fe es creer, justamente tener fe de forma integral en la fe católica. El segundo es confesarla y dar testimonio delante de los demás, que se te note, querido hermano. Muchas veces hemos hablado de esto en otras catequesis. Es que no solamente el creer lo que tengo, ¿no? Como decía Santiago en su carta, ¿no? Es decir, tú dices que tienes fe sin obras, pues yo por mis obras te demostraré mi fe. O sea, es que la fe es como un proceso que no puedes quedarte como estás sin dar frutos. Si realmente la fe es auténtica, entonces esta fe tiende a salir de nosotros y dar testimonios a los demás. Ese es el segundo grado de la fe. Y el tercero nos dice que también consiste en rebatir los errores. O sea, no solamente lo crees, no solamente das testimonio práctico en tu vida habitual, sino además el tercero es rebatir los errores. Claro, de forma sosegada, en paz, con mucha misericordia, pero rebatir los errores. Porque muchas de las veces también hemos visto que cuántos errores se han generado a lo largo del día. ¿Cuánta gente? Yo la verdad es que estoy cansado de ver gobiernos y gobiernos que van y le pegan a la Iglesia Católica porque dicen,
como nunca se defiende, pues voy y le pego todo lo que yo quiera, ¿no? Eso es a lo que se refiere. Digamos que rebatir los errores es un punto muy importante de dar testimonio de la fe, ¿no? Luego nos dice el catecismo también que dentro de los enemigos de la fe está la duda, ¿no? Y no quisiera yo decir que la duda es mala, pero quizás sí sea mala. O sea, el dudar, no digo yo que nos haga malos, sino que hay que ver cuál es el origen de esas dudas. A veces nosotros tenemos dudas que las dejamos crecer y nos llevan a la ceguera espiritual. Nosotros podemos creer claramente algo, pero de repente nosotros mismos decimos, ¿y si esto no es cierto? ¿Y si no es cierto? ¿Y si no es cierto? Entonces le damos como cabida para que esa duda empiece a carcomernos por dentro y nos quite la paz, nos quite la tranquilidad y la confianza que nosotros teníamos en algo que era seguro, ¿no? Y eso es a lo que se refiere con esas dudas voluntarias. Con nosotros, digamos que nadie nos mete, pero nosotros forzosamente queremos entrar a la duda. Y luego están las dudas involuntarias. Y las dudas involuntarias, no sé, a lo que se refiere el catecismo es que a veces nosotros mismos podemos llegar a escuchar un argumento que alguien nos dice, le damos cabida en nuestro corazón, pero digamos como que vacilamos entre, ¿será cierto lo que yo creo? ¿Será cierto lo que alguien me dice? Y yo no me atrevo a dar el paso adelante y decir, no, la verdad revelada que me ha sido transferida por la Iglesia Católica es la auténtica y real. Y a partir de ahí puedo investigar y contestar todo lo que me digan. Pero esa vacilación, ese ser tibios para no asumir una postura, esto es lo que daña nuestra fe. Esa vacilación, esa duda involuntaria es la que puede llegar a hacernos un daño real. Ahora, si la duda, querido hermano, ha penetrado dentro de ti, si realmente es auténtica la duda, entonces lo que tú tienes que hacer es hacer lo necesario para superar esas dudas, investigar, hablar con alguien, en fin, lo que sea necesario para superar esa duda, esa inquietud. Ejemplos de estos, pues bueno, a mí me parece que hay dos que son interesantísimos. Recordemos justamente ese pasaje donde recordarán que estaban los apóstoles en la barca y de repente se soltó una tormenta muy grande y así, rayos, y el mar estaba muy embravecido. Y de repente allá a lo lejos ven la figura de Jesús que iba rumbo hacia la canoa caminando por encima del agua. Entonces, Pedro le dice, Señor, cuando lo identifica, si tú quieres, permíteme ir hacia allá. Y le dice, pues vente. ¿Y qué hace Pedro? Sin pensarlo dos veces, se lanza al mar y empieza también a caminar sobre el agua, ¿no? Pero ¿qué sucede? Empieza a tomar conciencia de esas dudas que pasan alrededor, esas cosas que como que no le hacen sentido y entonces se empieza a ser consciente que está caminando encima del agua y se empieza a hundir, ¿no? Entonces ya le entra la euforia, perdón, la inquietud, la angustia, y es el Señor el quien le toma del brazo y lo saca. ¿Y qué es lo que le dice? Hombre de poca fe. Eso es lo que le dice. No le está diciendo es que no tienes fe, está diciendo hombre de poca fe, ¿no? Eso lo que nos dice es, si es que tú tuvieras confianza absoluta, entonces no tendrías dudas, no te inquietaría nada de lo que te digan, nada de lo que pase, por más que a lo mejor no sea razonable, pero tendrás que investigar por qué razón no es acorde, no se adecua a lo que tú piensas. Pero es tu responsabilidad investigarlo, pero como sin más, le dejas tú penetrar la duda hacia tu corazón, entonces es ahí donde te pierdes. Es ahí donde tu fe flaquea, es donde tu fe empieza a caer. El otro ejemplo que quiero traer a colación justamente es el de Santo Tomás, ¿no? Recordemos que cuando Cristo ha resucitado, dice, pues yo hasta no meter mis manos en su costado y mis dedos en sus llagas, en las manos, no creeré. Entonces se presenta a Jesús y le demuestra que Él es y que está resucitado además,
¿Y qué es lo que le dice a Tomás? Le dice, ten fe. O sea, no seas incrédulo, le dice a Tomás. Pues eso nos lo dice a nosotros. No seas incrédulo, ¿no? O sea, ten fe. Ahí sí no le está diciendo, oye, te falta fe, no. Definitivamente es que directamente no creía Tomás, ¿no? Entonces, ten fe. Esa palabra nos la repite a ti y a mí, querida hermana, querido hermano. Ten fe. Y ese es el mensaje que nos dice. Y por eso vemos que Jesús muchas veces lo dijo y por eso podemos apoyarnos en él para decir, aumenta tu fe, no, y ten fe, no dudes, ¿no? Nos dice, nos dice el catecismo, como hay un dicho que dice, es que cuando Cristo entra en nuestro corazón, son como algo que se ve y que es curioso, ¿no? Cuando Cristo entra en nuestro corazón, primero nos implica, despierta, nos dice, ven para acá y despierta un fuego importante en tu corazón, primero nos implica, luego nos complica, ¿no? Y finalmente nos simplifica. Esos son como pasos que comúnmente suceden en nuestra vida. Primero nos implica, nos dice, hey, yo estoy aquí, y entonces sentimos un gran gozo. Luego nos complica, porque toda la gente que nos rodea, quizá tal vez no es de nuestra cuerda, no es de nuestras creencias, no va en el sentido de lo que nosotros creemos, ¿no? Y finalmente nos simplifica. Cuando al final del camino nosotros hemos sido capaces de saltar esos obstáculos, es que todo lo ves claro, todo es simplificado, todo tiene sentido, ya no te preocupas, ya no me voy a preocupar de lo que he de comer, ni lo de qué beber, ni lo de qué de vestir, porque Él tiene respuesta para todo. No te preocupes por eso, no te compliques, no estés angustiado por ello, porque tú confía en Dios y Él te simplifica la vida, ¿no? Es lo que dice el dicho. Luego nos dice también que busquemos qué remedios hay, ¿no? ¿Qué remedios cuando nosotros empezamos a tener ese tipo de problemas? Y bueno, pues nos dice justamente que los remedios que tenemos es uno, no dejarse ahogar por la duda. O sea, cuando alguien empieza a tener esas inquietudes, esas dudas acerca de qué es lo que está sucediendo, dice, no te dejes ahogar por la duda, ¿no? Esa es la primera. La segunda es, acude a alguien que te pueda ayudar. Ante esas dudas, inquietudes, busca a alguien que dé respuesta a las inquietudes o dudas que tú estás teniendo. El tercero es adecua tu vida a la fe, porque es que a lo mejor eso sucede, queridos hermanos, a lo mejor alguien dice, es que Dios espera esto de mí, pero yo no puedo hacer eso, no quiero hacer eso. Lo que él dice, por eso hablábamos de que nos complica, ¿no? Porque a lo mejor lo que implica el seguir creciendo en la fe es que tenemos que hacer un cambio en nuestra vida para que nuestra vida esté acorde a lo que Dios espera. Y nos puede costar más o menos trabajo, pero si lo hacemos, entonces tendremos un gran fruto, ¿no? Por ejemplo, se me viene a mente, cuando algunos de los conversos llegan y en algunas otras religiones, a lo mejor son politeístas y se vuelven católicos, un requerimiento, perdón, cuando son polígamos y que se hacen católicos, entonces digamos que una de las claras cosas que la iglesia les va a pedir es que no pueden seguir siendo polígamos, tienen que dejar vivir solo con una esposa. A lo mejor es la parte que cuesta, digamos, para ellos. Digo un caso extremo que a lo mejor puede ser ajeno a nosotros, ¿no? Pero son de esas cosas que nos cuesta mucho trabajo dar el paso. Pero ese es, digamos, el remedio para no perder tu fe, es que adecúes tu vida según los patrones que Dios espera. Y bueno, y otro de ellos es hacer uso de la humildad. La humildad es un gran remedio para muchas cosas. El ser humilde es aquel que no espera para sí nada, ¿no? Aquel no es aquel que es resignado, ¿no? Sino aquel que se tiene más aprecio todo lo que Dios venga y que no retiene para él nada y no se afianza, no se, no se engríe, no se agarra de bienes económicos, materiales, de personas, no, sino aquel humilde es aquel que no tiene nada que lo haga preso, nada que lo esclavice, ¿no? Y finalmente nos dice el catecismo que en ese proceso de los remedios para no perder la fe,
pues la oración es muy importante. Y así darle ciclo. Tu vida de oración tiene que crecer porque esa es la que retroalimenta tu fe. Entonces, no podemos dejarlo a un lado. Y luego nos habla el catecismo también ya en el último punto de esta sección, bueno, casi del último, nos habla justamente de cuáles son los enemigos de la fe. Y nos habla de que los enemigos de la fe, nos habla de, o sea, obviamente la incredulidad, nos habla de tres, ¿no? Tres cosas que tienen que ver con la incredulidad, que es la falta de fe. La primera nos dice la herejía. ¿Qué es una herejía? Que no es lo mismo herejía que hereje, no es lo mismo. Una herejía es simplemente algo puntual en lo que se diferencia, en que no me acorde a la doctrina de la Iglesia Católica. Esa es una herejía. No creer, por ejemplo, en el pasado hubo gente que dijo, pues es que Jesús, mientras fue hombre, no era Dios, sino era un hombre, ¿no? Herejía, ¿no? Porque la Iglesia nunca ha creído eso. Entonces, bueno, pues con cuando en la Iglesia alguien tiene un caso de herejía, los llama, la Iglesia misma los llama, los viene al orden, le dice, oye, no, es que estás errado en lo que tú estás creyendo, es incorrecto lo que tú dices. Entonces, la Iglesia le pide que abandone esas ideas herejes, ¿no? Si esa persona de manera voluntaria se rehúsa a abandonarlas, entonces sí estamos hablando de un hereje, ¿no? Un hereje aquel que a pesar de haber sido advertido, sigue insistiendo en su error, ¿no? Entonces, sostener una herejía, una persona que ha intentado ser reconducida, lo convierte en un hereje. Entonces, bueno, la herejía es un enemigo de la fe. El segundo y más grave es la apostasía. La apostasía es rechazar total y absolutamente las ideas de la fe, las verdades de la fe católica. Esa es una apostasía, es decir, yo rechazo definitivamente todo esto. Sí fui bautizado, pero lo rechazo totalmente y no quiero saber más de eso. Esa es la apostasía. Aquella persona que está en el otro lado, está totalmente en lo opuesto y rechaza totalmente la fe católica. De hecho, en este caso, quizá tal vez podemos estar hablando inclusive de uno de esos pecados que son los que en catecismo nos habla, que son pecados que no tienen perdón, ¿eh? Que son contra aquellos que claman al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque soy incapaz de reconocer a Dios, que es mi creador, aquel que me puede perdonar, aquel que es capaz de dictar y de crear todo y que yo le debo todo. Si tú rechazas eso, si no crees que Él es justamente el creador y Él de dónde venimos y hacia dónde vamos, pues es que si no crees en Él y lo rechazas además, es que no hay forma de ayudarte, ¿no? Ese es el caso. Y el tercer caso del enemigo de la fe católica nos habla el catecismo, que es el cisma. El cisma no es que rechaces ninguno de los preceptos de la Iglesia Católica, sino simplemente que no aceptas sujetarte a la primacía de Pedro, ¿no? Al Papa. Por estas razones que, por ejemplo, las iglesias ortodoxas no tenemos ninguna diferencia con ellos a nivel teológico. A nivel de fe, tenemos las mismas creencias ellos y nosotros, simplemente ellos no aceptaron como la cabeza de la iglesia al Papa mismo y se separaron de la iglesia. Ese es el cisma. Por eso es que, digamos, a nivel de gravedad podemos identificar que lo menos grave sería el cisma, siguiendo por la herejía y finalmente por la apostasía, ¿no? Eso a nivel de grado. Y ya nada más por terminar esta parte de la fe, yo les diría lo que dice la Madre Teresa de Calcuta y por lo cual es tan importante el tema de la fe y que un poco engloba esto, ¿no? Ella decía, el fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es el amor. El fruto del amor es el servicio. Y el fruto del servicio es la paz y la alegría. Ojalá, queridos hermanos, que en esto nosotros podamos encontrar una clara cabida, ¿no? También nos dice el catecismo que una consecuencia de la fe también es la confianza y el abandono totalmente a Dios, que bueno, es algo que lo que ya explicó. Entonces, esto es desde el punto de vista de la fe, ¿no? También nos habla, decía yo, que íbamos a ver en este apartado, tanto del punto de vista de la fe como de la esperanza.
¿Qué tenemos que entender como la esperanza? Y aquí ya entramos desde el punto 2090 y al 2092. Bueno, la esperanza, nosotros debemos entenderlo, que es digamos que es agradarnos, confiar claramente en la bendición divina y bienaventurada visión de Dios. O sea, vamos que nuestra esperanza es que nosotros llegamos y algún día vamos a estar con Dios. Esa es una parte muy importante de la fe. Es confiar que el Señor nos acompaña continuamente, que su gracia nos inspire, nos sostenga, nos acompañe en todas nuestras obras. O sea, digamos, la esperanza es tan importante porque, porque en la esperanza nosotros tenemos que ver que es siempre creer que Dios está con nosotros en cualquiera de nuestros actos. Esa es nuestra esperanza, que nunca estamos apartados de la vista de Dios. Él está con nosotros siempre. Esa es nuestra esperanza, que nosotros sabemos confiadamente que Él va a estar ahí. Es lo que nosotros esperamos, ¿no? Nos dice que inclusive se retroalimenta con el tema del amor, porque nosotros sabemos que al final nosotros hemos de llegar a Dios, porque la muestra más grande que Él nos dio, pues, definitivamente se encuentra en la misma cruz. No hay una expresión más total, absoluta y perfecta que cada vez que nosotros vemos la cruz. Entonces, cuando nosotros vemos la cruz, nosotros podemos ver que es nuestra esperanza de llegar con Él, de estar con Él, ¿no? Entonces, nos dice también algo que es muy bonito. Había una frase que por ahí encontré que decía, el presente carece de futuro si el futuro no transforma el presente. ¿Qué se refiere esto? A mí me parece interesantísimo. Entonces dice que el presente carece de futuro, es decir, no tendremos nosotros un futuro al que llegar si no es gracias al futuro que nosotros queremos que transforma nuestra vida, ¿no? En otras palabras, que como yo sé y espero que un día voy a estar con Dios, entonces esa esperanza de saber que un día voy a estar con Dios transforma mi vida presente para cambiar, para darme entusiasmo y darme mucha alegría de transformar mi presente de hoy. O sea, que yo sepa que dado que un día voy a estar con Dios, tengo que trabajar aquí para Él, ¿no? Entonces, por esa razón es que esta frase dice que el futuro carece de sentido, el futuro carece bueno, el presente carece de futuro si el futuro no transforma nuestro presente. Y en ese sentido, igualmente recuerdo lo que decía un poco antes, ¿no? Todas aquellas personas que se apartan de Dios se pierden, tarde o temprano se pierden. Aquel, digamos, entusiasmo inicial que puede alguien tener, va pasando el tiempo y se pierde completamente. Ejemplos de estos hemos visto muchos, y todos los países socialistas, todos estos regímenes de izquierdas que muchas veces vamos viendo y viviendo, pues empecemos a ver que ellos muchas veces empiezan con un gran entusiasmo, pero va pasando el tiempo y se van transformando en lo mismo que ellos fueron criticando. Y eso seguro, una y otra vez, porque no tienen a Dios en el eje de sus vidas. Bueno, nos dice luego, importante, el catecismo. Cuando nos habla, antes vimos de los enemigos de la fe, ahora toca hablar de los enemigos de la esperanza. Y aquí San Agustín ponía dos cosas que era muy importante. Él hablaba de dos enemigos muy fuertes para la parte de la esperanza. Y bueno, en general, digamos, el catecismo habla de que hay dos enemigos, la desesperanza y la presunción, ¿no? Pero cuando hablamos de la desesperanza, ¿qué es la desesperanza? La desesperanza es cuando a veces nosotros creemos que no hay futuro, que no hay remedio, que estoy cansado, que esto nunca va a cambiar, que esto supera mis fuerzas, que yo no sé. Eso es caer en la desesperanza, querido hermano. La desesperanza es pensar que Dios no está con nosotros y que Dios no lo puede y que no es tan grande, porque si fuera tan grande ya me hubiera puesto remedio en la desolación que yo estoy viviendo. Por eso es que la desesperanza es un enemigo, la desesperación es un enemigo de la esperanza. Entonces, por eso tenemos que cuidarnos de ello. De hecho, San Agustín hablaba de dos grandes enemigos o sea, como ejemplos de la
desesperación. Y él hablaba de la lujuria y de la asedia o la pereza. De la lujuria porque decía es que una vez que alguien ha entrado en el círculo de la lujuria, se vuelve un rehén de ella y queda atrapado. Y quizá tal vez un ejemplo de esto claramente que nosotros vemos es el mal de nuestros tiempos. La pornografía va a raudales por todos lados y expresa mucha gente que está en el camino de Dios y que no está en el camino de Dios porque tiene muy fácil acceso. Entonces, nos decía San Agustín hace muchos siglos, ¿no? Decía es que la lujuria te atrapa, porque al final del camino te vuelve su rehén y no puedes escapar de ello. Y te cuesta mucho trabajo hacerlo. Entonces, cuando has encontrado un círculo como este de la lujuria, donde tú te vuelves una presa de, es muy difícil que tú salgas. Solo con la ayuda de Dios, no hay otro camino. Y luego el otro nos habla de la asedia o la pereza. ¿Cuántas veces no decimos, me gustaría hacer esto, me gustaría hacer aquello, pero no acabo de hacerlo nunca, nunca lo hago. Tengo muchos planes, empiezo con mucho entusiasmo y al final lo dejo. Esa es la desesperanza también, la asedia, la pereza de no cumplir las metas, ¿no? Por eso nos invita a que si tienes esa esperanza de tener ese tesoro, concluye aquellas cosas a las que te dediquen. Y finalmente nos habla de la presunción, el otro enemigo de la esperanza. Y la presunción nos habla que hay básicamente dos visiones, ¿no? Aquellos que dicen, oye, que yo no necesito a Dios para salvarme, porque yo con mi buena voluntad y yo todo lo puedo hacer y yo todo lo hago, yo puedo llegar a encontrar justamente mi salvación, el camino de mi salvación. Y ese es, digamos, que esa presunción de que yo todo lo puedo, y el punto contrario, el decir, como Dios todo lo sabe y todo lo quiere, con que yo diga, y ahí es donde tocamos un tema como también de nuestros hermanos separados, basta con que yo diga, tú eres mi salvador y ya soy salvado. O sea, qué fácil, no. Eso implica, como nos dice en esta catequesis, transformaciones de nosotros. No puedes caer en los extremos de decir, oye, por la desesperación, te rompe la esperanza, pero también por la parte de la presunción, de decir, ok, no necesito ayuda de lo alto porque la salvación solo puede venir de Dios, pero tampoco todo viene de Dios, tú también tienes que poner de tu parte, ¿vale? Entonces, bueno, queridos hermanos, hasta ahí nuestra catequesis el día de hoy, creo que me he extendido un poco más, y pues a partir de ahora, cualquier inquietud, duda, comentario o aportación que tengan, pues bienvenido.